Les damos un cordial saludo, una bienvenida a todos nuestros oyentes de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde está no es el final. Hoy es jueves 4 de febrero del 2021. Y bueno, continuando con nuestra programación habitual, pues llegamos con nuestro segmento Para Vivir. Este segmento lo presenta Eduardo Villegas desde New Jersey. Si es que te damos la bienvenida, Eduardo, ¿cómo estás hoy? Hola Jorge, muy bien, gracias a Dios. Sabes que he oído muchas personas afirmar que todas las religiones nos llevan al mismo Dios y que aunque cada una es diferente en la superficie, en el fondo todas nos llevan a lo mismo. Ahora bien, la Biblia nos narra que Jesús, antes de ser crucificado, estaba en tal agonía que le dio lo que se llama hematohidrosis, que era sudar grandes gotas de sangre, y él oraba a Dios que lo librara. Ahora te pregunto, ¿qué padre enviaría a su hijo a una cruz, a ser crucificado, si hubieran otras alternativas? Soy Eduardo Villegas, de tu programa Para Vivir, en tu emisora Busco en Ti, y hoy quiero hablarte de Jesús. ¿Otra religión o el único camino? En Juan 7:38, Jesús hace una afirmación súper poderosa. Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua viva, luego aclara, se refiere al Espíritu Santo. Pero qué interesante lo que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Yo conozco muchas personas, sobre todo en nuestros países latinos, en el oeste, en Estados Unidos, en Europa, que dicen creer en Jesús, pero creen a su manera. Cada quien tiene su propia versión. Hemos tenido quienes lo dicen Jesús socialista. Chávez decía el socialismo cristiano del siglo XXI o el socialismo de Jesucristo del siglo XXI. Y comunistas que vienen del ateísmo decían también se lo toman. Y todos los movimientos de minorías y todos los justicieros se toman a un Jesús a su manera. Y también en la nueva era, donde yo participé mucho tiempo, pero Jesús nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Yo estuve muchos años muy involucrado con la nueva era, con la masonería, con los Rosacruces, con el hinduismo, con el budismo, con la meditación. Y me acuerdo que practiqué espiritismo blanco, espiritismo, pero no para hacer el mal, sino para hacer el bien. Y todos nos creíamos, de alguna manera, no con el budismo, pero cuando yo pensaba, yo practicaba lo que se llamaba la metafísica. Y le llamaban en Venezuela metafísica cristiana. Y yo consideraba que eso era cristianismo. Ahora, lo interesante es que en la metafísica, Moisés y Jesús son igual de importantes, son un avatar, una persona importante, un líder que aparece cada 2000 años. Entonces, primero fue Moisés, después fue Jesús, y en el año 2000 se suponía que vendría San Germán, era otro personaje que era el que regiría por otros 2000 años más. Entonces, si te das cuenta, con todo el respeto que pueda tener por esas creencias, pero o filosofías, si te das cuenta, sencillamente no son cristianos, porque Jesús es simplemente una persona más, entre muchos líderes. Y Jesús dice, no, el que cree en mí, como lo dice la Escritura, no como tú crees. De hecho, yo me acuerdo que a mí me encantaba, porque se supone que tú invocabas algo que se llama el fuego violeta, y eso limpiaba tus pecados. Entonces tú llevas una vida completamente inmoral, y cada mañana invocabas el fuego violeta, y eso te limpiaba. Y entonces, ahora me pregunto, entonces, ¿para qué vino Jesús? De hecho, si tú te vas a Cuba o a cualquier país latino donde haya santería, para los santeros, que algunos son paleros, que guardan consigo huesos de muertos y adoran imágenes, ¿verdad? E incluso invocan, se convierten en materia, en otros brujos, y lo que llaman los que invocan a María Leonza en Venezuela, por ejemplo, en las montañas de Sorte. Ellos se dice que son materia, que son unos medios, y entre ron y un tabaco invocan a los demonios o a los espíritus para que hablen a través de ellos. Si tú le preguntas a alguno de estos personajes qué religión tienen ellos, te van a decir que ellos son una rama del catolicismo. En otras palabras, no se trata de ser espirituales. Hay personas que dicen, no, pero es que yo tengo una hambre espiritual. Bueno, todos somos espirituales, todos somos espíritu, alma y cuerpo. El punto no es ser espiritual. Un astrólogo es espiritual. Yo soy espiritual, un creyente es espiritual, un hechicero es espiritual, un satanista es espiritual. ¿Por qué? Porque está buscando algo en el mundo de los espíritus. Satanás es un espíritu, un ángel caído, los demonios son espíritus. Entonces, que algo sea espiritual no significa que sea bueno. Entonces Jesús nos dice, no, tú eres un ser espiritual y si quieres vivir en mi camino tienes que ser además escritural.
no solamente espiritual, todos somos espirituales, tienes que ser escritural. Dice, si el que cree en mí, de la manera que está escrito, de la manera que está en mi palabra, como lo dicen mis escrituras, como yo me revelo, como yo me muestro, entonces ese tendrá el Espíritu Santo y tendrá vida eterna. Yo quiero hablarte hoy de eso, quiero mostrarte por qué es tan diferente lo que Jesús hizo y lo que la Biblia trae comparado con todas las religiones. Yo quiero ayudarte a entender que hay una diferencia como de un fósforo encendido al tamaño del sol. No es una diferencia pequeña. Primero empecemos con la coherencia de la Biblia. Y yo creo que debemos ser más que defensores de una ideología o de una creencia. Creo que todos debemos ser buscadores de la verdad. Por ejemplo, todos sabemos que hablamos de Buda, es una persona y se hicieron sus primeros escritos como 200 años después, creo que él vivió, tomaron apuntes de sus enseñanzas, aún asumiendo que sus enseñanzas se mantuvieron pulcras, no manipuladas, no distorsionadas por sus seguidores involuntariamente. Aún sabemos que es una persona que escribió unos principios. Cuando pensamos en el Corán, por ejemplo, es un libro escrito por Mahoma, ¿verdad? Un hombre en el siglo 6, 7, escribiendo sobre Dios en un libro. Pero cuando tú vas a la Biblia, resulta que en el canon protestante son 66 libros, escritos en un periodo de más de 1600 años, o de aproximadamente 1600 años, al menos por 40 escritores, todos con diferentes historias, ¿verdad? Tenemos a un Salomón y a un David que eran reyes, y Salomón que era el hombre más sabio de la tierra, y tenemos a pescadores como Pedro y Juan también escribiendo los evangelios, y tenemos a Lucas que es médico, y tenemos a Mateo que era un recolector de impuestos, y tenemos profetas que vivieron una vida espantosa, y tenemos profetas que estuvieron en la corte de reyes. Tenemos a gente como Moisés, que fue un príncipe en Egipto, fuera de Israel, y luego vivió en el desierto. Entonces, cuando tú ves que hay una maraña, una mezcla de gente diferente, completamente diferente, en un periodo de 1600 años, y ves que todo tiene coherencia, cuando ves en el Nuevo Testamento a Jesús y a los apóstoles citando continuamente el Antiguo Testamento, y ves la perfecta interrelación que tienen entre ellos, te empiezas a dar cuenta que, oh my God, esto es algo diferente. Segunda de Timoteo 3 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, la escritura cristiana, ¿verdad? No toda escritura de cualquier mayúscula, se refiere a las escrituras. Es fascinante porque incluso no solamente hablan de Dios, sino de Jesús específicamente. Cuando Jesús resucita, él va con unos discípulos que van a un lugar que se llama Emaús, y en ese lugar él se presenta, pero la gente, eran dos discípulos que iban caminando hacia Emaús, y él se presenta y ellos no lo podían reconocer. Parece que él a propósito se mantuvo de alguna manera, no era reconocible. Pero dice la Biblia que en el Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todo lo que las escrituras, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Qué interesante. Jesús iba con ellos caminando y decía, mira, Génesis, tratando de los libros de Moisés, comenzando desde Moisés, Génesis dice esto de mí, Éxodo dice esto de mí, Deuteronomio, Levítico dicen esto de mí, y luego va por los profetas, mira, Malaquías habló de mí, Isaías habló de mí, Daniel habló de mí, Jeremías habló de mí, y todos los demás profetas, que son bastantes. Entonces, toda la escritura, es inspirada por Dios, y toda está centrada en Jesús, porque luego vino Jesús, se cumplieron cantidad de cosas en él, en su vida, y ahora esperamos la segunda venida de Jesús. O sea que es una historia mucho más amplia, es una historia mucho más compleja, y es una historia perfectamente engranada. No puedes comparar, yo he escrito 7 libros, no puedes comparar que yo escribo un libro y creo una filosofía, aunque sea exitosa y aunque impacte las vidas, con que de ahora hasta dentro de 1600 años estemos escribiendo diferentes personas que no nos conocemos y todas tengamos una perfecta correlación. Entonces, claramente, la palabra de Dios, las escrituras son inspiradas por Dios, y Jesús dice, el que cree en mí según esas escrituras, no según tu opinión, no según tu cultura, no según tus ideas o tus emociones. Segunda cosa importante, el evangelio fue escrito por testigos de primera mano y segunda mano. ¿Qué es primera mano? Testigos visuales, estuvieron con Jesús. Es de segunda mano, personas que entrevistaron a los que lo hicieron. Lucas fue un médico, el evangelio de Lucas lo escribió él, al igual que el libro de los Hechos.
Y Lucas hizo toda una investigación. En Lucas 1:1, él comienza diciendo, él le habla a un tal Teófilo, una persona aparentemente importante. Hay quienes dicen, bueno, Teo significa Dios y Filo, amigo. Entonces, está hablando del amigo de Dios, que se refiere a la iglesia en general, pero por la redacción más bien creemos que realmente se dirigía a una persona y le dice a quien trata de excelentísimo Teófilo. Pero le dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, esto es Lucas 1:1, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus oídos. Entonces dice, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. En otras palabras, le está diciendo, dice toda una investigación, un reportaje para averiguar exactamente qué fue lo que ocurrió para entregártelo a ti. Y en el libro de los Hechos sí es más impresionante porque él sí estuvo con ellos. Él no estuvo con Jesús, pero sí estuvo con los discípulos. Y va escribiendo, está con Pablo y le dice, zarpamos, fuimos, nos quedamos 2 noches acá. Él está allí acompañándolo y está escribiendo la historia de lo que está ocurriendo. Lo más veraz en la historia no es cuán reciente es, sino es cuán cerca de un hecho histórico está quien lo escribió. Los discípulos y muchas personas escribieron sobre Jesucristo de primera mano y otros escribieron, como Lucas, alguna parte de segunda mano. O sea, el mismo Lucas escribió de primera y de segunda mano. Estuvo con los que vieron a Jesús, sobre Jesús, y estuvo con los que siguieron haciendo en la iglesia. De hecho, si tú lees primera de Juan, por ejemplo, el apóstol Juan, él dice, él tiene este lenguaje. Mira lo que dice Juan, primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, o sea, lo que no nos contaron, lo que vimos con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Ustedes se dan cuenta de la intención que él tiene tan hermosa de convencernos, está diciendo, crean, la vida fue manifestada. Y luego dice en el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y más adelante agrega, para que vuestro gozo esté cumplido. O sea, estos hombres están diciendo, mira, es real Jesús, créemelo, yo lo vi, yo estuve con él, yo lo viví, es real, es la vida manifiesta. Eso se puede ver en su lenguaje. Y hay que tomar en cuenta algo, estos hombres estaban, muchos de ellos, corriendo por sus vidas. Acuérdense que Nerón estaba quemando cristianos, ¿verdad? Acuérdense que los arrojaban a los leones. Era un tiempo de terror. No era un tiempo, como algunos dicen, no, que fue una leyenda, Jesús. No, nadie tenía interés en crear ninguna leyenda. La gente estaba interesada en sobrevivir, pero el impacto de conocer al Cristo resucitado fue tan poderoso que le cambió la vida a todas estas personas. Entonces también tenemos que hay una narrativa fuente, original, verdadera, por eso podemos confiar. En ningún otro libro te puede, religioso o sagrado, como lo llaman, ninguna otra filosofía, tiene esta evidencia de grupo, de tanta gente. Un tercer elemento súper importante, los milagros. En ningún otro libro religioso tuvo milagros, pero en la Biblia dicen que cuando Jesús estaba allí, dice que le traían a los enfermos, que su fama se difundió por toda Siria, o sea, por ciudades enteras, y les traían a todos los enfermos. Habían ciegos, habían mancos, habían cojos, habían mudos, habían personas con lepra, todo tipo de enfermedad con fiebre, y él los sanaba a todos, dice la Biblia. Venía gente atada por demonios, gente en opresión, gente en depresión, gente con pensamiento suicida, y él a todos los sanaba y a todos los liberaba. Y sabemos que el Espíritu Santo vino sobre sus discípulos y continuó en la iglesia porque los discípulos también en el libro de los Hechos siguieron haciendo milagros y maravillas. Decían que esperaban que pasara la sombra de Pedro o un pedazo de tela de Pablo que los tocara, un paño con el que él se secó, y con eso eran sanados. Y sabes que hoy en día también ocurren milagros. Yo he visto en primera persona, en primera fila, he sido testigo de milagros. He visto personas con cáncer ser sanadas, he visto enfermos, gente deprimida ser liberada, he visto personas viviendo en opresión, he visto restauración de matrimonio, restauración de enfermedades. Entonces los milagros es un elemento esencial de la creencia, de nuestra creencia, y no está en ningún otro libro. Creo que en el Islam se habla de que el profeta voló en un burro, algo así, no me acuerdo bien, pero realmente milagros de sanidad, milagros de levantar un muerto, Lázaro, 4 días de muerto, y está allí testificado y escrito en primera persona en el libro de Juan, ¿verdad? Que Juan estuvo allí, está contando la historia de Lázaro. Entonces, también por el tema de los milagros, no podemos comparar la fe cristiana, la creencia, para llamarlo, la relación con Jesús,
que cualquier otra religión, por llamarlas así, o filosofía, o secta. Hay otro elemento todavía más impresionante, la profecía. Una profecía no es una adivinación del futuro. Una profecía es cuando Dios le anuncia a sus hijos lo que va a acontecer, porque hay tiempos. La semana pasada hablamos de tiempos kairos. Hay tiempos determinados por Dios y Dios anuncia lo que va a pasar. El último profeta, antes de que Jesús viniera a la tierra, se cree que fue Malaquías, y él escribió probablemente 430, 450 años antes de Cristo. O sea que antes de que Cristo naciera, hubo al menos 4 siglos de silencio. Israel no tuvo profetas. Dios no habló a través de sus hijos. Sin embargo, eso quiere decir que Isaías vivió 700 años antes, y Miqueas 800 años antes de Cristo, Zacarías 600 años antes de Cristo, y estas personas hablaron de lo que iba a acontecer. Por ejemplo, la profecía, quizás una de las más comunes, Miqueas 5:2 dice, 800 años antes de Cristo dice que va a dar a luz en Belén, que van a ser en Belén el Mesías, que es Jesucristo, muchas generaciones después. Y te voy a ser sincero, yo tengo una hija, mi hija Mariana va a cumplir 20 años ahora en unos pocos días, y ella está soltera. Yo no puedo decirte dónde van a ser mi nieto. Primero, no sé si va a tener un nieto. Segundo, no sé si va a ser nieto o nieta. Aquí sé que era un hombre. Además, estamos acá en Nueva Jersey. Ella está viviendo en otra ciudad, no vive en Nueva Jersey. No sé si se va a querer ir a otro lugar. O sea, para mí es imposible saber una generación más bajo de la mía qué va a ocurrir. ¿Cómo pudo Miqueas 800 años antes de Cristo decir específicamente que en Belén, y no fue que dijo en Roma, un imperio, no, en Belén, un pequeño pueblito? Dijo, la Biblia dice en Isaías 7:14 que nacería de una madre virgen. Dice en Zacarías 9:9, 600 años antes de Cristo, que entraría en su gloria en un pequeño asno, como sabemos que lo hizo. Isaías 50 y 53 nos muestra que él se entregaría por nosotros. El más impresionante para mí, o uno de los más impresionantes, es David en el Salmo 22. El Salmo 22 narra la crucifixión de Cristo y cómo él ve muchas cosas, y eso fue escrito 1000 años antes de Cristo. Si tú quieres aumentar tu fe hoy, busca tu Biblia. Mejor si buscas 2 o tienes una manera de verlo en tu pantalla y buscas el Salmo 22, ¿verdad? Busca una misma versión, Reina Valera probablemente sea la mejor. Busca Salmo 22 y busca Mateo 27. Sabes que esto fue escrito 1000 años antes que la historia de Mateo, un poquito más de 1000 años de hecho. Y empieza a ver cómo dice, por ejemplo, que en el verso 7 de Salmo 22 que fue escarnecido, me escarnece, y en Mateo 27 dice, lo escarnecían. Vas a ver, por ejemplo, cómo dice que el Salmo en 22, en el verso 16, que lo horadaron, que lo perforaron, y vas a ver que clavaron sus manos y sus pies, como todos sabemos. Y dices, bueno, por eso lo pudieron deducir, espérate. La crucifixión fue inventada 3 o 4 siglos antes de Cristo por los asirios. David escribió esto 1000 años antes de Cristo, es decir, cuando David vio que le perforaban las manos al Señor Jesucristo, faltaban 600 años para que la crucifixión existiera y faltaban 1000 años para que la crucifixión ocurriera. El Salmo 22, en el verso 18, dice que se repartieron sus ropas. Si tú vas a Mateo 27:35, dice que los soldados se repartieron su ropa. Salmo 69:20, que le dieron a beber vinagre. Y Zacarías 12:10 dice que contemplarán al que traspasaron. ¿Cómo lo traspasaron? Le pusieron una lanza cuando lo perforaron. Es impresionante, todo se cumplió en Jesucristo. La Biblia dice en Salmo 34:20 que no romperán ninguno de sus huesos. ¿Sabe por qué fue esa lanza? Que lo horadaron, porque Jesús, ya venía el momento del día de reposo, y los que estaban crucificados tienen que morirse. En la crucifixión, que es la peor manera de morirse, tú necesitas respirar, y lo que hace que sufras tanto es que tú tienes que levantarte para respirar, porque tienes las manos perforadas y todo el cuerpo malherido. Entonces tú tienes una pequeña tablita en tus pies donde tú te apoyas en tus rodillas, es lo que te permite levantarte para respirar un poco. Entonces, cuando vieron que ya iba a ser la hora, dicen, apresuren el proceso, maten a esto. ¿Sabes lo que hacen? Agarran una mandarria, un martillo gigante, y le rompen las rodillas. Eso fue lo que hicieron con los otros dos condenados, crucificados. Al romper las rodillas ya ellos no pueden levantarse, no tienen la fuerza en que apoyarse y mueren asfixiados en pocos minutos. Cuando van a llegar a hacérselo a Jesús, dicen, no, mira, ya está muerto, no lo hagas. Entonces otro día dice, bueno, vamos a chequear, y le mete una lanza por acá, por el vientre.
por el lado del estómago, en sí, a su lado. Y la Biblia ya había previsto en Salmo 22, 16, que lo perforarían. Perdón, en Zacarías 12:10, mirarán el que traspasaron, y el Salmo 34:20 decía que no romperán ninguno de sus huesos. También están las profecías de que resucitaría, de que ascendería a los cielos. En otras palabras, es algo completamente sobrenatural que no vas a conseguir en ninguna religión y en ninguna otra parte del mundo. Dios le revela a sus profetas, a sus hijos fieles, las cosas que van a pasar en el futuro. Y es importante que escuchen este mensaje, porque esas profecías de esos profetas se cumplieron en Jesús, pero hay muchas profecías que les dijo Jesús. Imagínate, si se cumplieron las profecías de los profetas, imagínense las profecías de Jesús si se van a cumplir o no. Por supuesto que se van a cumplir a su tiempo. Y él habla de una segunda venida, habla de un rapto, y habla de una cantidad de cosas, de guerras, de rumores de guerras, de muchas cosas que estamos viendo actualmente. Pero también tenemos no solamente los milagros, la coherencia histórica, que fueron sí, también las profecías. Es impresionante. Ahora, exactitud científica. Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, hay cosas que están escritas en la Biblia que era imposible que las supieran en ese tiempo. Por ejemplo, Isaías 40:22 dice, que está hablando de Dios, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea, parecía que este hombre intuyó, porque obviamente no lo sabía. Estamos hablando de 700 años antes de Cristo, no pude saberlo, que la tierra era redonda. Tú dices, bueno, no, pero eso puede haber sido casualidad. Bueno, Job 26:7 dice una cosa impresionante. Él dice, tú cuelgas la tierra sobre la nada. Él dice, tú extiendes el norte, ¿verdad? Sobre un vacío y cuelgas la tierra sobre la nada. El Job es el libro más antiguo de la Biblia, probablemente 2000 años antes de Cristo. Y solo 1500 años después, en el año 1492, cuando llega Colón a República Dominicana, que era una isla guananí, se llamaba por los indígenas, es cuando confirman, aunque algunos creen que se había averiguado antes, pero es cuando confirman que la Tierra, no se sabe qué pasa, pero tiene que ser redonda, no se sabe cómo está, pero se sabe que es redonda. Entonces, 2000 años antes de Cristo, Job había dicho, tú cuelgas la tierra de la nada. La ley de entropía dice que la palabra que ellos perecerán, más tú permanecerás, que la tierra va a desaparecer, que va a envejecer como vestiduras. Y hay una que me impresiona mucho. El genoma humano, que es un descubrimiento relativamente reciente en la historia, es el descubrimiento que tenemos un libro dentro de nosotros. De hecho, muchos lo comparan con el libro, que es el código genético. Es como una información genética que determina, cuando lo ves en un bebé, cómo va a formarse, qué va a ser, si va a ser de ojos azules, si va a ser de ojos claros, si va a ser alto, si va a tener la piel blanca, la piel morena, y muchos otros aspectos que estamos apenas empezando a descubrir. Y eso lo podemos hacer ahora desde el embrión de la madre, se puede ver, desde un bebé se puede ver, desde la genética. Creemos que en el corto plazo, yo no digo que esto sea bueno, pero aparentemente en el corto plazo, tú vas a poder empezar a escoger tu propio bebé. Si yo quiero que tenga los ojos así, quiero que sea de color así, quiero que sea de esta altura, casi que te van a diseñar a tu bebé como quien te diseña un traje. Ojalá que esto no pase. Pero en el Salmo 139, David está hablando de sí mismo, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Qué interesante. Él está diciendo, cuando yo era un bebé, en el feto, en el vientre de mi madre, tú me vistes y tú escribiste en un libro todas las cosas que luego serían formadas, sin que faltara ninguna, formadas de su cuerpo, está hablando de su embrión. Entonces es interesante, David no lo sabía, por supuesto, pero incluso hoy en día hablamos del genoma como un libro de información. Entonces también tenemos que hay aspectos científicos que demuestran que la Biblia es inspirada por Dios, y muchos otros que no tengo el tiempo de contar, y algunos que no hemos descubierto, y la ciencia los irá descubriendo y nos iremos dando cuenta que Dios lo dijo antes que nosotros lo supiéramos. Por otro lado, el budismo habla de un universo que siempre ha existido. De hecho, el budismo es una duda, no es ni una religión, porque no habla de un Dios, habla de un estado nirvana, un estado supuestamente de liberarte de los deseos. El cristianismo, igual en el Islam y en otros libros, en el Corán, perdón, el cristianismo es el único libro que responde, que te dice cuál es el origen, las preguntas principales, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y para dónde vamos? Y además nos da un código moral. Las religiones en general tienen códigos morales, pero muy superficiales. La Biblia es que lo tiene más detallado,
más completo, no son solamente los mandamientos, son todas las enseñanzas de Jesús, el modelo de vida de Jesús. Los salmos, todo habla de obediencia, de sujeción, de santidad. Como les dije antes, yo practicaba una pseudo religión, metafísica, o una, no sé cómo llamarlo, y yo era muy inmoral y seguía para ir a practicarlo. Tú no puedes ser cristiano y llevar una vida completamente inmoral, tú tienes que ir siendo transformado porque tienes que ir siendo cambiado. El Espíritu Santo que recibes cuando crees en Jesús, como lo dicen las Escrituras, comienza a transformarse. Entonces tenemos la coherencia de la Biblia, 66 libros escritos por diferentes personas en diferentes épocas, en un periodo de 1600 años, por mínimo 40 personas. Tenemos también que fue escrita por testigos de primera mano y de segunda mano, o sea, fue allí en los momentos. Eso lo sabemos, por ejemplo, en el año 70 se destruyó el templo, el año 70 de nuestra era, se destruyó el templo de Israel, los romanos lo destruyeron, lo hicieron trizas, no quedó piedra sobre piedra como Jesús lo había anunciado. Y sin embargo, no está en el libro de los Hechos. Significa que el libro de Hechos se terminó antes de esa fecha. Si Jesús murió en el año 33 y estamos hablando que estos libros fueron terminados en los años 50, 60, 70, significa que eran las mismas personas que estuvieron con Jesús, sus hijos, los que lo escucharon, los que lo vieron. Entonces, eso nos da muchísima confianza de la veracidad de lo que está escrito. Además que vemos cómo escribe Juan, ¿verdad? Yo lo vi, yo estuve ahí, lo escuchamos. También están los milagros, que no hay en ninguna religión. Hay quienes le asignan milagros a una religión que pasa ahora, pero que esté en la Biblia un libro que hable de que los hijos de Dios podemos hacer en el nombre de Jesús milagros, en el nombre de un Dios, no existe. Las profecías, lo más poderoso, lo más inexplicable, porque la historia confirma que estos personajes que hicieron las profecías vivieron cientos de años antes y las profecías se cumplieron a exactitud y se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. Y además tenemos la veracidad científica. Tú cuelgas la Tierra sobre la nada, el círculo de la Tierra, y responde a las 3 preguntas esenciales: ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Y además nos da un código moral. Creer que vas a entrar al cielo por tus virtudes, si tú te imaginas cómo es el cielo y cómo está la humanidad, yo creo que es absurdo. Yo creo que la probabilidad de que una persona sin Cristo entre al cielo es la misma probabilidad de que tú en este momento te toques la puerta y esté afuera un tipo borracho, con cara de loco, en harapos, completamente sucio, maloliente, despeinado y casi desnudo, y tiene que ir a entrar a tu casa, acostarse en tu cama, y tú le digas, sí, cómo no, pase adelante. A menos que sea la Madre Teresa de Calcuta, la probabilidad es muy grande que tú le vas a decir, no, señor, vas a dejar la puerta cerrada y vas a llamar a la policía, porque esa persona así no puede entrar. Igualmente dice la Biblia que no tenga los vestidos del Cordero, lavado por la sangre del Cordero, no va a poder entrar en la fiesta que hay en el cielo. No somos dignos de entrar a ese lugar. Además, ninguna meditación, ninguna manera de pensar te puede llevar a ese lugar. Descansar en la esperanza de ser salvo por un Dios que no conoce. Ojalá. Yo viví 3 años en Indonesia y conocí a muchos musulmanes, gente maravillosa, y tuvimos unas conversaciones muy abiertas y cosas que yo respeto mucho, sus creencias, y una gran influencia en muchos aspectos positivos. Pero él preguntaba, ¿cómo tú sabes que eres salvo? Me decía, no sé. Ojalá que mis buenas obras superen a mis malas obras, ¿verdad? Es como los que dicen el que peca y reza empata. Ojalá que la matemática esté a mi favor, pero no sabemos. Yo decía, Dios mío, tú pones la eternidad y la influencia tuya que va a traer a tus hijos, entonces también la eternidad tuya y probablemente la de tu familia y la de tus generaciones, en que ojalá, yo creo que un Dios verdadero traería una manera más clara de mostrarnos cómo entrar al cielo, que fue lo que hizo Jesucristo, mostrarnos que es a través de Él y solamente a través de Él. Entonces, descansar en la esperanza de que ojalá que me vaya bien también es absurdo porque es tu eternidad. Tercero, creer que tú mismo te metes al cielo como el budismo, que llego a un estado nirvana donde me libro de todos los deseos. No es bíblico y no tiene sentido porque nadie se puede librar de todos los deseos. Te puedes librar de la mayoría de los deseos, pero no de todos. Ahora, si tú vives sin hijos, sin familia, es otra cosa, pero el mundo se extingue entonces porque no tenemos reproducción. Pero cuando tienes hijos, tú quieres lo mejor para ellos. Jesús murió para darnos vida. Él no dijo, voy a morir sin deseo. Él tiene un deseo. Él te desea a ti, me desea a mí. Entonces, esa mentalidad es un poco, supuestamente humildad, pero creo que el origen es en el orgullo, de que yo no necesito a nada, yo me despego de todo. Realmente yo creo que eso es imposible. Conozco budistas y tienen sus autos, tienen sus trabajos, les gustan sus zapatos de marca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también ahí por allí no es el camino. Último, quizás contar con que te vas a pasar siglos quemándote en un purgatorio para luego pasar al cielo. Bueno, primero me parece espantoso también.
Y segundo, yo no sabía que quemar a alguien o calentarte te hace mejor persona. A mí nunca se me ha ocurrido hornear a mis hijos, porque se portaban mal. Yo pienso que cuando las personas están presas, la mayoría de los presos, particularmente en Latinoamérica, cuando entran a una prisión, salen de la prisión peor de lo que entraron, porque lo que aprendieron allí no fue disciplina, sino fueron otras cosas. Yo no entiendo por qué un lugar de tormento te va a hacer mejor persona como para que puedas entrar al cielo. Yo creo que es la mentalidad de miedo, que cuando te atormenta, tienes tanto terror que no sé si te vas a empezar a portar bien, pero Jesús no quiere que te portes bien porque le tienes miedo. Jesús quiere que te portes bien porque le amas. Por eso la Biblia dice que el primer mandamiento es que ames a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Jesucristo dijo en Jesucristo dijo que en Juan 14:6, perdón, que Él es el camino y la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Nadie viene a través del Padre, sino a través de Él. Solamente Jesús llevó tus pecados, más nadie. No lo hizo Mahoma, perdón. No lo hizo Buda, no lo hizo Confucio, no lo hizo Lao Tse, no lo hizo ninguno de los dioses hinduistas. Solo Jesús llevó sobre su cuerpo todas tus enfermedades. Solo Jesús llevó sobre sí todas tus maldiciones. Solo Jesucristo venció a Satanás. Solo Jesucristo venció al mundo. Solo Jesucristo venció a la muerte. Dice la Biblia que los que creemos en Él, según dice la Escritura, también resucitaremos con Él. Yo te invito que ahora mismo le abras tu corazón a Cristo. No hay otro camino. Él dice claramente, yo soy la puerta, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, no dice nadie, excepto los maestros filosóficos o excepto ciertas personas, no dice nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Por qué? Porque esos vestidos, esos harapos, yo te los cambio. Yo soy el que pagué. Otra que la salvación no es que es gratuita, es que uno pagó lo que tú debiste haber pagado y lo que yo debí haber pagado. Tus pecados, tus maldiciones, tu maldad, tu malicia, tu envidia, tu vergüenza, Jesús la llevó sobre Él. Entonces fue pagada esa deuda y por eso tú y yo somos libres. Así que solamente los que creemos en Él, según la Escritura, resucitaremos también con Él. Yo soy Eduardo Villegas, este fue tu programa Para Vivir por tu emisora Busco en Ti. Que Dios te guíe y hasta la próxima semana.